Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos desde el 1 hasta el 13, dice la palabra de Dios. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer un poquito de historia. Primera de Samuel, capítulo 31, nos cuenta sobre lo que ocurrió con Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Israel pidió a Dios, pidió a Samuel rey, y Dios le dio rey. Saúl fue el primer rey de Israel. Pero ¿qué pasó con Saúl? Dice que Saúl se apartó de Dios. Y cuando estaba en guerra con los filisteos, Saúl y todo Israel, y juntamente con sus hijos, dice que sus hijos murieron. 3: Jonatán, Abinadab y Malquisú. Dice que murieron en batalla. Y cuando la batalla arreciaba más, dice la palabra de Dios que los flecheros alcanzaron a Saúl. En esas circunstancias, Saúl se llenó de angustia, de desesperación. Él pensó que tal vez los filisteos le cogerían prisionero y harían escarnio de él. ¿Saben lo que es escarnio, hermano? Escarnio es cuando te hacen afrenta, cuando se te ríen, cuando se te burlan. Escarnio es aquello que le hicieron a Sansón cuando le sacaron los ojos y lo ataron allí para que girara un molino al hombre fuerte de Israel. Eso hicieron los filisteos con Sansón. Y verdaderamente, eso no era todo lo que ellos podían hacer. En aquellos tiempos, hermano, las guerras eran muy crudas, moría mucha gente. No se miraba si eran niños, si eran ancianos, si eran mujeres. Las mujeres eran violadas delante de sus maridos, los hijos eran asesinados, sus nietos. La venganza más cruel, hermano, se cernía sobre las vidas de las personas. La vida no valía nada. Y pienso que tal vez lo que
Saúl quería evitar precisamente era el sufrimiento del escarnio. De tal manera que lo que hace Saúl es que se echa sobre su espada y se suicida y se mató. El triste final para un hombre que ha sido ungido por Dios, para un hombre a quien Dios ha levantado. Dios sigue levantando hombres todos los días, y el enemigo sigue también buscando a esos hombres para destruirlos, como un león rugiente, para devorarles. Amén. Cuando David se enteró que los hijos de Saúl habían muerto juntamente con Saúl, dice que David se puso muy triste, y dice que David endechó a Saúl y a sus hijos. ¿Qué es endechar? Te preguntarás tú. Dice que endechar es una composición lírica mediante la cual el poeta quiere llegar al receptor, a la persona que escucha, para transmitirle el dolor que está sintiendo por la pérdida que ha sufrido. Y lo que hacía David era eso. Mira, 2 de Samuel capítulo 1 versículo 19. Te voy a leer unos versículos de la endecha de David. Dice el versículo 19, dice: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. Verso 21, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Versículo 22, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Me hablaba de hombres vigorosos, de hombres viriles, de hombres valientes, de hombres que peleaban por su nación, por Israel, por la libertad. Pero una vez que murió Saúl, una vez que murió Jonatán, una vez que murió Abinadab y una vez que murió Malquisúa, ¿quién heredaría al rey que había muerto? La palabra de Dios me habla, me dice que había un niño de 4 años, de 5 años, perdón, que se llamaba Mefiboset. En el capítulo 9 es lo que hemos leído ahora, hace un momento. Este niño era hijo de Jonatán y a su vez era nieto de Saúl. Tenía el linaje del rey. Tendría que ser el heredero directo de lo que era el reino. Ese niño de apenas 5 años. Pero la situación no era fácil, hermano, porque cuando a su vez moría un rey, lo que se buscaba era acabar con toda la descendencia del rey, hijos, nietos, sobrinos, primos y de todo. Si quedaba alguno vivo, podía suceder que el pueblo también le levantara por rey, y ahí podía haber un vacío de poder, podían haber 2 reyes, o podía continuar la guerra, y la guerra no paraba nunca. De tal manera que mientras fuera posible, había que exterminar y había que matar a toda la descendencia del rey. Eso es lo que hubiera hecho un impío. Eso es lo que hubiera hecho cualquier hombre. Cualquier hombre que miraba por sí mismo, que miraba con los ojos de la carne. Cualquier hombre egoísta, cualquier hombre con un corazón perverso, lo hubiera hecho. Pero a quien le tocaba subir al trono era David. Y nosotros sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. De tal manera que cuando llegamos aquí al capítulo 9, sucede que David un día se pregunta, versículo 1, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y esto de lo único que me habla, hermano, es de los pactos que nosotros podemos hacer. Hay gente que habla muchas veces y hace un pacto, hace un convenio, hace un tratado, y después de que lo ha hecho se ha olvidado. Se ha olvidado de lo que ha ofrecido, se ha olvidado de lo que ha prometido. Y qué importante que es que nosotros recordemos
Siempre que cuando abrimos nuestra boca para decirle al Señor, Señor, yo te ofrezco esto, o cuando lo hacemos con los hombres, vamos a hacer un pacto. ¿Tú te acuerdas que antiguamente no había necesidad de escribir papeles ni de firmar papeles? ¿Tú te acuerdas que antiguamente solamente se daban las manos los caballeros y con eso se saldaba todo? ¿Sabes por qué? Porque ese acto mismo en sí hablaba de cada persona. Ese acto era de un hombre leal, de un hombre correcto. Dice que cuando Saúl perseguía a David, y la vida de David en realidad valía muy poco, Jonatán y David hicieron un pacto. Jonatán, el hijo de Saúl, hicieron un pacto. Y ese pacto era que si Jonatán moría, David no dejaría que su simiente se perdiera. ¿Cuál es su simiente? Sus hijos, sus nietos. Que su nombre no se perdiera de Israel. Ese fue el pacto que ellos hicieron. Y a su vez, si le llegaba a pasar algo a David, que también Jonatán hiciera lo mismo. En esta situación, hermano, lo que ocurrió fue que Jonatán murió en la guerra. Y un día David se pregunta y dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Yo quiero recalcar una cosa. En estos 3 versículos que nosotros hemos leído, me doy cuenta de una cosa muy importante. Esto es muy importante. Mira, hermano, lo que dice David. El versículo 1: a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Y en el versículo 3 vuelve a decirlo: aún ha quedado un hijo de... perdón. Sí, en el versículo 3 él lo vuelve a decir. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Misericordia de Dios. Misericordia por amor de Jonatán. ¿De dónde puede venir ese amor? Ese amor fiel. ¿De dónde puede venir ese amor que no nos deja olvidar las promesas? ¿De dónde puede venir ese amor que en un momento dado el rey está en su casa muy tranquilamente? Han pasado mucho tiempo ya, muchos años han pasado ya, pero viene el Espíritu y trae convicción a su vida y le dice: me parece, David, que te estás olvidando de algo. Me parece que te estás olvidando de algo. Me parece que tú hiciste una promesa con tu amigo Jonatán y tú no te has preocupado de averiguar siquiera, de saber siquiera si Jonatán tiene a alguien a quien tú puedas cuidar, a quien tú puedas amparar. Muchas veces, hermanos, cuando los tiempos son buenos, miramos solamente por nosotros mismos, y también cuando son malos, miramos por nosotros mismos y nos olvidamos de todo. Y qué importante que es, hermano, que miremos a nuestro alrededor y que miremos a las personas que están sufriendo. Al lado de nosotros tal vez hayan personas que no lo demuestran, pero que pueden estar sufriendo. Me llama la atención la situación de este muchacho. Dice que en 2 de Samuel capítulo 4, en el versículo 4, nos narra la situación, el accidente que tuvo el hijo de Jonatán. Dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Cómo puede, hermano, cambiarle la vida a una criatura que nació en una cuna de oro?
A un niño que no tenía necesidad de nada porque todas sus necesidades eran suplidas. A un niño que tenía muchos juguetes. A un niño que no se preocupaba por comer, porque tal vez tiraba la comida, porque la tenía de sobra. Un niño que no pasaba frío. Un niño que era un príncipe. Que sabía que no tenía necesidad absolutamente de nada. ¿Cómo puede cambiarle la vida a esa persona? Pero de un momento a otro, ese niño ya no tiene padres, ese niño ya no tiene casa, ese niño ya no tiene juguetes, ese niño es lisiado de sus pies, es minusválido porque ha tenido un accidente. Ese niño ya nunca más podrá jugar a la pelota, ya nunca más podrá disfrutar de su niñez. Aleluya. Ya no podrá andar como los niños normales caminando por la calle. Ya no podrá ir a la escuela. ¿Por qué? Porque alguien le dejó caer. Tal vez en medio de nosotros también haya alguien a quien alguna vez dejaron caer. Tal vez nosotros también tengamos huellas y tengamos secuelas en nuestra vida del pasado, de lo que pudimos haber vivido, de lo que hemos sufrido. En muchos las secuelas se ven, en otros no se ven. En Mefibosé las secuelas se veían, las marcas se veían, sus piernas, sus tobillos estaban torcidos, él no podía caminar, no podía valerse, necesitaba siempre de una persona que le cargara, que le llevara. Si quería bañarse, tenían que bañarle. Si tenía que ir al baño, tenían que llevarle. Y cuando tenía que comer y ponerse a la mesa, alguien tenía que cargarle. ¿Cómo puede cambiarnos la vida de un momento a otro? Y después de haberlo tenido todo, y después de haber sido un rico príncipe, pasar a ser un pobre miserable. Tú mira, hermano, ¿dónde va? Me llama mucho la atención también la situación de este hombre. Este hombre que dice, Siba le dice al rey que este hombre se va a vivir a un sitio que se llama Lodebar. Lodebar, que quiere decir, según las traducciones, quiere decir sin pasto. Un lugar sin pasto. Un lugar donde no hay vida, porque hay mucho sol, porque no llueve, porque no hay agua, porque la tierra se parte, porque la tierra se rompe, porque las raíces no entran, la tierra no da su fruto, no hay riqueza, allí no hay que comer. El lugar de los desposeídos, el lugar de los perseguidos, el lugar de los miserables. Allí es donde se va a vivir Mefibosé. Allí donde nadie te pregunta qué es lo que te pasa, qué es lo que tienes, porque cada uno tiene su problema. Yo creo que todos nosotros en un momento dado nos sentimos identificados con Mefibosé. Porque en un momento dado de nuestra vida todos nos hemos sentido miserables. Todos nos hemos sentido pobres. Todos nos hemos sentido desgraciados. Nuestras expectativas no fueron las que esperábamos. La vida cambió de un momento a otro para nosotros. Pero qué importante que es, hermano, que nosotros confiemos y que esperemos en el Señor. Porque Mefibosé no tenía esperanza ninguna. Mefibosé no tenía esperanza ninguna. A una persona que le cambia la vida de esa forma, aunque hubiera disfrutado de la riqueza de un príncipe y le hubiera dado las limitaciones que tenía un hombre sin sus piernas, en la pobreza, en la miseria, un hombre que no tenía qué comer y un hombre que necesitaba de personas a su alrededor para moverle. Eso sí lo podía entender. Y cuando le contaban la historia y cuando le decían lo que ocurrió y cómo ocurrió, y yo me imagino a la mujer tratando de explicarle, a la nodriza tratando de decirle cómo fue. No fue mi culpa, era tu vida. Yo tenía que cuidarte, era mi responsabilidad. El rey te delegó a mí, te puso en mis manos que con mi propia vida yo tenía que cuidarte. Y cuando llegó la noticia de que tu abuelo y de que tu padre y de que tus tíos habían muerto, yo tuve que salir corriendo porque era tu vida. Aunque has perdido las piernas, aunque no caminas,
aunque estás imposibilitado, aunque no te sirven de nada, aún teniéndolas. Yo sé que no has disfrutado de la vida, Mefibosé, porque no has podido hacer lo que hace una persona normal. Y yo me imagino cómo habrá crecido Mefibosé pensando. Y yo quisiera entenderlo, pero tiene que ser eso algo tremendo, algo muy duro. Encerrado en sí mismo. Y mirando lo que pudo haber sido y lo que no fue, como dice la canción. Y pensando, y comiéndose la cabeza. Y echando las culpas, y maldiciendo, y diciendo, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros en ese caso? Y preguntándole a Dios, y preguntándonos a nosotros mismos, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? Dice la palabra de Dios que el rey llamó a Siba y le dijo, quiero que le traigas, quiero verle, porque quiero restituirle todo lo que le ha sido quitado, todo lo que era suyo, todo lo que fue de su abuelo, todo lo que hubiera sido de su padre, y todo lo que por herencia le tenía que tocar a él. Yo se lo quiero restaurar, yo se lo quiero restituir. Y envía a Siba. Gloria a Dios. De repente, en ese pueblo apartado, en ese pueblo tan tranquilo, en ese pueblo apacible, en ese pueblo donde solamente se escucha o se ven las moscas volar, porque en ese pueblo, a ese pueblo no llega nadie. A ese pueblo solamente llegan los desterrados, los perseguidos. A ese pueblo no llegaba nadie. Era un pueblo abandonado, era un pueblo casi muerto, un pueblo fantasma. De repente un día llegan los siervos del rey y todo el mundo corre y todo el mundo se asusta y todo el mundo se pregunta qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, por qué están aquí los capitanes del rey, qué es lo que hacen aquí los siervos del rey, a quién buscan, es que hay aquí algún delincuente. Bueno, en realidad esas ciudades eran llenas de gente criminal y de delincuentes. Tal vez hay aquí alguno que no ha pagado su deuda con la ley, con la justicia, y el brazo fuerte, ese brazo que se extiende, ese brazo poderoso de la ley viene aquí mismo para tomarle y para hacer justicia. Y todo el mundo se escondía. Así como muchas veces nosotros también nos escondemos cuando vemos que los siervos del rey, o muchos se esconden cuando vemos que los siervos del rey salen a buscar a los perdidos. Hay mucha gente que se esconde cuando los hermanos salen al evangelismo a predicar, cuando los siervos de Dios salen a la calle a buscar a los perdidos de los de bar para rescatarlos, aquellos que viven en los de bar sufriendo, aquellos que viven olvidados, aquellos que no han tenido oportunidades, aquellos que porque no han sido guapos o porque no han sido buenos estudiantes, han sido marginados, han sido despreciados. Hay muchos allí en la calle. Cuando llegan los siervos del rey allí, todo el mundo se esconde. Aún Mefibosé se esconde. Yo me imagino a esa mujer allí también ayudándole, o a alguien ayudándole a esconderse, a correr. Pero indudablemente tenían que encontrarle. ¿Sabes una cosa? Cuando Dios envía a sus siervos en pos de las almas, por más que se escondan, Dios les va a encontrar. Así como encontraron a Mefibosé y le llevaron a la presencia del rey. Cuando le llevan a la presencia del rey, dice la palabra, versículo 7, y le dijo David, no tengas temor. Yo me imagino la cara que tendría Mefibosé cuando estaba delante del rey. Yo quiero imaginarme. Tenía que haber sido una cara de entre miedo, terror, susto, sorpresa, angustia. Porque ese hombre sabía, pensaba que lo que iban a hacer era matarle. Yo soy el último heredero de Saúl.
Este David lo único que me quiere es para matarme. Quiere dormir tranquilo en las noches y yo soy un dolor de cabeza para él. Y dice que cuando llega él y se presenta delante del rey, mira lo que hace, dice, versículo 8, y él inclinándose. Y él inclinándose dijo, perdón, versículo 7, vamos a leer desde el versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Sabes una cosa, hermano? La forma en que nosotros hablemos de nosotros nos dice mucho de lo que pensamos de nosotros. Si en ese momento este hombre dice, ¿y quién es este perro muerto? Además de perro muerto. O sea, un perro vivo puede tener valor, pero un perro muerto, ¿qué valor puede tener? Entonces tú date cuenta, hermano, el pensamiento que tenía de sí mismo este hombre. ¿Cómo lo había tratado la vida? Si él tenía ese concepto de sí mismo. Y hay mucha gente que piensa así de sí, pero ¿quién soy yo? Pero si yo no soy nadie. Pero si yo no soy nada. Yo te digo una cosa, hermano, cada uno de ustedes de los que están hoy aquí, el día que Dios mandó a sus siervos por ti, de la misma forma se desplegaron los siervos del rey y se desplegaron los capitanes del rey para irte a buscar. Por eso tú estás hoy aquí. Si no hubiera sido así, si no hubieran ido los siervos del rey a buscarte a Lodebar, a buscarte a la calle, en medio de los perdidos, en medio del dolor, en medio de la angustia, tú no estuvieras hoy aquí. Gloria a Dios. A Dios no le importa mover gente, mover personas. A Dios no le importa disponer situaciones para que en un momento dado un hombre de Dios, una mujer de Dios, tropiece con alguien en la calle y le hable de las promesas de Dios, y le hable de la misericordia de Dios, y le hable de la gracia de Dios, y le hable del pacto. Mira qué similitud, mira lo importante que es la similitud entre el pacto que hizo David y Jonatán. David hizo un pacto con Jonatán, del cual el hijo de Jonatán salió favorecido, Mefibosé. Dios hizo un pacto con Cristo, mediante el cual el que es bendecido eres tú. Tú y tu casa. Y Cristo selló ese pacto con su sangre. De tal manera, hermano, qué importante que es que nosotros podamos entender estas cosas. Hay eruditos bíblicos que traducen también la palabra Lodebar como un sitio sin comunicación, un sitio a donde nadie habla, donde todo el mundo es callado, a donde no hay nada que decirse, porque nadie tiene esperanza de salir de allí. Yo me imagino que la gente que llegaba a Lodebar en un momento dado pensaba, ellos decían, uy, aquí no me voy a quedar, yo tengo que salir de aquí, yo tengo que salir de esta situación. Como cuando nosotros caemos en un problema, decimos, no, yo tengo que salir de esto, yo tengo que salir de esto. Pero hermano, a medida que el tiempo va pasando, va menguando las fuerzas, y ese espíritu de miseria se va apoderando de las personas, de tal manera que el que entraba en Lodebar no volvía a salir en la vida. El que caía en Lodebar moría en Lodebar. Pero yo te quiero mostrar la misericordia de Dios en este momento. Mira cómo Dios mueve las cosas para que el mismo rey disponga, mande sus siervos, mande sus capitanes para rescatar a ese perdido, a ese príncipe, a ese hijo de rey. Muchos de nosotros
muchos de nosotros somos también príncipes. Y allí en la calle también hay muchos que fueron sellados, muchos príncipes que cayeron, que se dejaron seducir, se dejaron engañar y fueron a parar a lo de bar. Yo solo quiero decirte una cosa en esta tarde, hermano. Aquellos que nacieron en otro sitio, aquellos que han crecido en otro sitio, aquellos que han vivido, que han madurado, que han aprendido de Dios en otro sitio y que hoy están aquí, que han venido a la casa del Rey. Esta es la casa del Rey, esta es la casa de tu Padre. No salgas de la casa del Rey. Gloria a Dios. Y no dejes la mesa servida. Porque el Rey te ha invitado a comer y a participar de la mesa. Hay mucha gente que no tiene dónde comer. Hay mucha gente que tiene hambre allá afuera. Como dice la palabra de Dios, tienen hambre y tienen sed de justicia, pero que no la encuentran. No saben dónde encontrarla. Que nosotros seamos como saeta que atraviesa los corazones y que deja esa palabra viva, esa palabra eficaz que puede transformar y que puede cambiar vidas. No te conformes solamente con decir que eres cristiano, que has nacido de nuevo, que conoces a Cristo. No te conformes con vivir una religión, con venir el domingo a la iglesia. Gloria a Dios. A donde quiera que vayas, ora a tiempo y fuera de tiempo. Si no tienes tiempo, madruga. Busca al Señor, la comunión con el Señor. ¿Sabes una cosa? El mundo últimamente me está hablando de los no nacidos. De los no nacidos. ¿Saben lo que son los no nacidos? Aquellos los que la madre ha decidido abortarlos. Tú tienes hijos espirituales por nacer. Yo quiero hablarte del ámbito espiritual, pero del ámbito espiritual más profundo. Cada uno de ustedes tiene hijos espirituales que tienen que nacer. Pero los padres tienen que prepararse antes de tener hijos. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que orar y que buscar el rostro del Señor para poder engendrar hijos espirituales. Si tú no te preparas, y si tú no sales a predicar el Evangelio para que nazcan esos que están perdidos, nunca van a nacer. Y van a seguir viviendo en lo de bar. Y van a seguir viviendo en la miseria. ¿Tú te das cuenta de la gran responsabilidad que tú tienes? De la gran responsabilidad que como iglesia nosotros tenemos. De enseñarles a nuestros hijos, a las esposas, a los maridos, la palabra de Dios, a aquellos que no conocen, a la familia, a los hermanos, a los primos, a los padres, a los suegros. La palabra tiene que hacer fuego en tu boca, tiene que quemar. Tú tienes que abrir tu boca. Qué importante que es que tú abras tu boca para que tú declares la misericordia y la gracia de Dios. Yo estoy seguro que Mefiboset, el día que le llevaron a la casa del rey, tiene que haber cambiado toda su perspectiva. Todo lo que él estaba pensando, todo lo que él había pensado, cómo se había comido el coco, lo que me van a hacer, me van a descuartizar, me van a matar, me van a hacer pedazos. Pero él no sabía el pacto que había. Y yo te digo una cosa. En ese pacto tú eres como un anillo, como un eslabón en la cadena. En ese pacto. Tú eres tan necesario en este pacto para que aquella gente que está viviendo en tinieblas pueda ver gran luz.
y pueda dejar esa ciudad, ese ambiente de sufrimiento en el que viven, en el que se desenvuelven. Yo veo a Mefiboset entrando, cargado o arrastras, no sé cómo. Lo veo entrando por allí, por ese salón. Porque la Biblia me habla y me dice de que él se tenía que sentar a la mesa del rey. Él se tenía que sentar a la mesa del rey. Y yo veo a Mefiboset ambientándose y diciendo, ese era mi sitio cuando yo tenía 5 años. Y diciendo, esa era mi habitación cuando yo tenía 5 años. Y allí yo jugaba a la pelota cuando tenía 5 años. Yo lo recuerdo. Y por este pasillo me gustaba andar. Y en ese sitio me gustaba esconderme para que me busque mi padre. Y yo lo veo a Mefiboset allí, en medio de los hijos de David, cubierto de la gracia de Dios. Porque tal vez nosotros podamos ver los defectos. Podemos ver los defectos que tenía Mefiboset. Yo puedo ver los defectos que ustedes pueden tener. Y ustedes pueden ver los defectos que yo puedo tener. Pero la gracia de Dios cubre todos esos defectos. Tal vez tú puedas decirme a mí, oh, wow, qué bueno el pastor que tenemos, un pastor excelente, un pastor muy bueno, hermano. Pero no, yo te digo una cosa, que estoy lleno de defectos, lleno de limitaciones, lleno de problemas, lleno de situaciones. Lo que pasa es que la gracia de Dios te hace verme con amor. Y la gracia de Dios me hace verte a ti también con amor. Porque la gracia de Dios cubre multitud de defectos. Dios nos ha rescatado para esto. Dios no nos ha rescatado para otra cosa. Leíamos el día viernes en la célula y decía la palabra que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz. Para eso nos llamó Dios. Para eso nos ha hecho salvos. Y hoy estamos aquí sentados a la mesa. Y hoy estamos aquí participando de la mesa. Hoy estamos comiendo con el Rey. Y yo creo que es el mejor momento para darle gracias a Dios por habernos invitado a participar. Allá quedó lo de Bar. Lo de Bar solo es el pasado. Lo de Bar solo es dolor. Lo de Bar solo es sufrimiento, solo es lágrimas. Ya no pensemos en lo de Bar, ya no pensemos en lo que vivimos. Como dice Pablo, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la salvación. Miremos lo que queda por conquistar. Miremos hacia adelante, no miremos hacia atrás. Miremos lo que viene. Amén. Lo que viene. Vamos a mirar lo que viene. Porque hoy participamos de la mesa del Señor. El Señor nos ha invitado a un banquete. Ya no somos advenedizos. Ya no tenemos que escondernos. Ya no sufrimos en medio del dolor. Porque el Señor nos ha rescatado del dolor. Amén. Así que en esta mañana, hermanos, yo, mi gran anhelo, mi gran deseo, hermano, es que hayamos podido entender. Y por un momento, solo por un momento, en esta mañana Dios deja a un lado a los fuertes, a los que son independientes, a los que son suficientes. Y solamente por un momento Dios quiere estar cerca de las ovejas que tienen sus patas rotas, de los que sufren, de los que lloran. Dios quiere estar cerca de aquellos que tienen en su corazón algo que no les permite seguir adelante. Ya puede ser odio, ya puede ser rabia, ya puede ser lo que sea, falta de perdón. Y Dios quiere hacer hoy algo en tu vida. Y Dios quiere sanarte. Y Dios quiere quitarte de allí, de lo de Bar. Y Dios quiere traerte hacia Él.